Entonces, es lo mismo para las plantas, no es lo mismo ponerlas durante la mañana que durante la tarde. Siempre es recomendable que les pegue a las plantas que son de sol directo, que les pegue el sol matutino. Pero son esas plantitas que pues uno las ve muy altotas y dice, ay, mira, está creciendo bien bonito, ¿no? Porque tiene Ya creció buena. Sí, no, está creciendo de volada, ¿no? Porque es en las suculentas. Yo pensaba que era donde se da únicamente, pero también he visto que se da en otras plantas, ¿no? Entonces, es lo mismo para las plantas, no es lo mismo ponerlas durante la mañana que durante la tarde. Siempre es recomendable que les pegue a las plantas que son de sol directo, que les pegue el sol matutino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de hoy. Queremos platicar acerca de la iluminación y de cómo esta afecta a nuestras plantas. Muchos de ustedes nos dejaron sus preguntas en Instagram y queremos contestar todas sus preguntas. En esta ocasión, igual que las anteriores, mi esposo Isaac va a ayudarnos haciendo las preguntas y representando, por así decirlo, aquí a todos nuestros suscriptores para aprender más acerca de las plantas. Sí, me da gusto saludarlos, donde sé que nos escuchen. Si nos están escuchando mientras trasplantan, mientras están haciendo de comer, mientras se van a correr, hacen ejercicio, qué bueno que nos están sintonizando. Y si dejaron una pregunta en Instagram, pues es muy probable que si no se les contestó en ese momento, es de lo que ahorita vamos a hablar. Entonces, si fue respecto a iluminación, como es la idea de hoy, entonces quédense porque les va a gustar el programa. Cada semana vamos a estar subiendo este podcast hablando acerca de las preguntas que nos dejan en Instagram. De igual manera, si no nos sigues ahí, puedes buscarnos como Yajis Plantil y dejarnos cada semana tus preguntas frecuentes. Nosotros dejamos una historia y ahí es donde puedes dejarnos estas preguntas. Pues vamos a empezar. Tenemos ya el tema de iluminación y vamos a contestar sus preguntas. Cierto. Entonces, vamos a hablar de la iluminación. Generalmente cuando lanzamos la pregunta en Instagram, llegan muchas preguntas todas random, ¿no? Que tienen que ver con el tema y otras que no tienen que ver, ¿no? Entonces tratamos de agarrar las que más tienen que ver. Y hay una que está interesante, es como que muy puntual. Dice, ¿qué pasa si junto a dos plantas en una maceta y una necesita mucha luz y la otra no? O sea, es una historia ahí, ¿no? Bueno, okay. A veces pasa, ¿no? Que cuando compramos un arreglo o nosotros queremos hacer un arreglo con nuestras plantas en una maceta, pues pongamos las que más nos gustan y a veces no tenemos en consideración o el vendedor no tuvo en consideración que algunas son de sol y otras son de sombra. Como por ejemplo las suculentas son plantas que normalmente conocemos como plantas de sol. Sin embargo, hay unas que conocemos que son de sombra y las combinan, ¿no? O que hay, por ejemplo, de las haworthias, que son un género de suculenta que no necesita tanto sol como quizás una echevería o un sedum, que sí lo necesitan. La respuesta que dimos y que va a estar disponible también en el PDF gratuito es que al final una va a terminar muriendo, porque sí necesita cada una tener sus circunstancias necesarias de iluminación y sí. En este caso incluye el sol directo. Entonces, si nuestra maceta la ubicamos en un lugar con sol, pues al final la que no lo ocupa va a terminar quemándose y viceversa, ¿no? La que ocupa sol pero la ponemos en sombra, pues va a terminar etiolándose y muriendo también. Uh-huh. Entonces sí es bueno que antes de comprar un arreglo de plantas en maceta o nosotros mismos hacer una, siempre ver que las especies sean parecidas en cuanto a necesidades de iluminación. Y sobre todo yo he visto que hay arreglos como en suculentas que la verdad se ven muy padres, que te venden ahí el arreglito en un tronquito con musgo o de vidrio y se ven muy, muy padres, la verdad, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor el vendedor sí sabe cómo combinarlas, pero también se puede dar el caso de que no, o sea, solamente es un arreglo temporal, ¿no? Y tú lo compras pensando que se van a cuidar todas igual y pues oh, sorpresa, ¿no? Y en la respuesta que aquí contesta dice, al final, alguna morirá. Si la pones en sombra, la que ocupa luz terminará entiblándose, o si la pones en sol, la otra terminará quemándose. Básicamente lo que ya contestamos, ¿no?
Entonces, vamos a la que sigue. Cuando se nos olvida una planta en el sol, ¿puede que le haga daño y no se recupere? Sí, va a ser definitivamente que la planta va a sufrir daños si es de sombra o bueno, semisombra y está expuesta al sol, va a terminar quemándose. En el caso de las plantas que conocemos como interior, que son tropicales, no necesitan tanto sol, aunque ocupan mucha iluminación, no necesitan sol. Entonces estas terminan quemándose y esas hojas no se recuperan. Esas hojas ya se quemaron, así quedaron, ya sea que se alcanzaron a perforar o se alcanzaron a hacer manchas marrones, ya no se van a recuperar esas hojas. Lo que sí podemos hacer es que al darnos cuenta que le está afectando el sol, pues ahora tenerla en un lugar con no sol directo, sino solo luz, y la planta va a empezar a sacar hojas nuevas y estas ya van a venir pues sanas. Es lo que se espera, ¿no? Ok. No vamos a leer todas, vamos a ir salteando una sí, una no. Si quieren el PDF completo lo pueden descargar, es gratis. Dice, ¿es lo mismo el sol durante la mañana que durante la tarde? Esa es una pregunta que la verdad hasta que yo estoy aprendiendo esto de las plantas, pero hasta que entré al mundo de las plantas entendí que no funciona igual. Sí sabía yo de repente, cuando estaba caminando en el sol, de que, ay, no, pues a esta hora el sol quemando, pega ¿no? más, quema mucho más que el de la mañana, y cada uno dependiendo de los horarios, ¿no? Pero, ¿qué hay de las plantas en cuanto al sol? Sí, es como lo que acabas de decir, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta cuándo es cuando pega más duro el sol, que salimos por la calle y decimos, ay, me estoy quemando, ¿no? Y no es lo mismo salir a las 9, 10 de la mañana a hacer, por ejemplo, tus compras, a salir como a eso de las 4 de la tarde, 5, cuando realmente ya pues, el sol es muy, muy suave, y salir, no sé, a la 1 de la tarde, en donde realmente te quema demasiado el sol. Entonces, es lo mismo para las plantas, no es lo mismo ponerlas durante la mañana que durante la tarde. Siempre es recomendable que les pegue a las plantas que son de sol directo, que les pegue el sol matutino, que vendría siendo desde que amanece. No sé a qué horas amanezca en el lugar donde nos estén escuchando, pero alrededor de las 6, 7 de la mañana que empieza a salir el sol y como eso de mediodía hasta ahí, ¿no? Hay veces que tenemos quizás una forma de atajar el sol hasta esa hora y ahí sería el lugar idóneo, porque después de las 12 de la tarde o 1 de la tarde el sol pega muy fuerte e incluso nuestras suculentas y cactus podrían sufrir quemaduras, principalmente hablando de la época de verano y primavera, parte de primavera, pero el verano el sol es demasiado fuerte, muy caluroso y nuestra planta, aún siendo de sol directo, podría quemarse. O sea que ahí o te levantas tempranísimo para irlas a poner en el sol o las dejas desde la noche, ¿no? Sí, o ya las ubicas de por sí en un lugar en donde sabes que a mediodía o 1 de la tarde ya no va a pegar el sol, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en mi ventana un espacio para poner mis suculentas porque yo no tengo jardín. Entonces, dentro de mi departamento tengo mis suculentas en una ventana en donde solamente llega el sol hasta las 12 o más tardar 1 de la tarde. El sol de invierno no suele ser tan fuerte como el sol de verano. Entonces, ahorita mis suculentas pues, no tienen tantos colores que deja al final el sol, pero lo importante es que sea la planta que tengas en sol directo, no le pegue durante las horas del sol caluroso, ¿no? De ese sol que quema, porque sí podría dañar a tu planta, más si no está acostumbrada al sol. Muy bien. Y también hay, no sé si vamos a hablar de eso, acerca del sol del norte, el sol del sur, el oeste, el este. Pues francamente yo no me ubico así, ¿no? O sea, sí sé que... El de la mañana y el de la tarde, o sea, ¿no? yo el sol de la mañana, el de la tarde y ya. Porque hay veces que uno está en el libro o estás leyendo algo o buscas algo en internet y te recomiendan, no, pues yo te sugiero el sol del oeste o el sol del este, ¿no? Entonces, ¿de qué forma básicamente se podría orientar rápido la gente si es como yo que no sabe el oeste, norte, sur y todo eso? No, pues ya somos dos, ¿no? En realidad yo tampoco conozco mucho acerca, a duras penas conozco el norte, el sur y No, y a lo mejor hay gente, o sea, hay gente que sí se ubica así, pero, y qué bueno, ¿no? Está bien, pero sí debe haber personas como nosotros que no
Entonces no se saben orientar muy bien, ni tenemos una brújula y estamos al tanto de ver. La única manera en la que, bueno, fácilmente uno puede identificar es que el lugar en donde veas que le pega el sol en la mañana, ese es el adecuado, o sea, durante la mañana. Hay veces en que tenemos un sitio en donde pega por la tarde, entonces si pega después de las 4 de la tarde, también es un buen lugar porque ese sol es suave, también es igual de suave que el de la mañana. En cambio, los intervalos entre 1 de la tarde hasta las 4 es cuando el sol es un poco más caliente y puede quemar a tu planta. Entonces, después de las 4 también está muy bien, solamente que el lapso de tiempo o la exposición solar que va a tener tu planta va a ser muy pequeña, porque como eso de las 6, 7 de la tarde, pues ya se oscureció, ¿no? Entonces solamente le diste 3 horas por mucho a tu planta, cuando pues en realidad a veces ocupan hasta 5 horas, por eso el de la mañana es mejor. Sí, y también aquí cabe aclarar que alguien podría decir no, y por ejemplo las plantas que están en la calle, que nadie las anda cuidando del sol, ni de la sombra, ni nada de eso, pero esa planta está creciendo en un lugar donde se sintió adecuada para crecer, ¿no? Entonces cuando estamos tratando de tener plantas de interior, hacemos un esfuerzo por replicar lo que ya está haciendo la naturaleza en lugares pues muy silvestres, o lugares pues, como saliendo en la calle, ¿no? Sí. Tratando de adaptarlo, ¿no? Y pues ahí tenemos que andar moviendo la plantita, ¿no? Para acá. Pobre plantita, ¿no? Sí. También se estresa, ¿no? Pero bueno, vamos con la que sigue. ¿Cuáles son las plantas que soportan mucho sol? O sea, aquí está hablando alguien que yo creo que les quiere poner en la azotea. Tengo puro sol, dice. A mí me da el sol todo el día, ¿no? ¿Cuáles recomiendas para algo así? Plenamente mucho sol sería un poco complicado, o sea, sí va a ser un poco complicado. Tiene que estar en el desierto, ¿no? Sí, tendría que ser plenamente una planta del desierto, y estamos hablando de cactus, y aún así los cactus pueden llegar a sufrir algunas quemaduras, aunque los veamos así en el campo. ¿Cómo se detectan las quemaduras del cactus? Son, al igual que la mayoría de las plantas, ¿no? En el caso de las plantas con hojas delicadas o con hojitas, pues se ven como que manchas marrones. En el caso del cactus es igual, o sea, él no tiene como tal hojas, sino como que un solo tallo con muchas espinas. Entonces, lo que vemos en el tallo son manchas, algunas manchas cafezosas, beige, dependiendo como que el color del cactus. Hay cactus oscuros y hay cactus claritos, verdes y demás, pero siempre se va a ver como una mancha. No es una mancha negra, no, es diferente, es una mancha como clara, cafezosa, claro, beige, o incluso un poquito amarillenta. Y no se ve gelatinoso, o sea, cuando al tacto tú lo sientes duro, lo sientes normal. Quiere decir que tu cactus se está quemando, se quemó, o simplemente no está acostumbrado. Lo decimos porque en la naturaleza, como ya dijiste, están ahí, ¿no? En el sol y ya. Pero ellos crecieron, ¿no? O sea, ellos crecieron ahí, entonces nacen ahí y crecen con ese sol, y ellos están súper acostumbrados a ese sol, y incluso esos cactus llegan a tener leves quemaduras de vez en cuando si la temperatura aumenta. Pero nosotros compramos cactus en un vivero, entonces en ese vivero... O sea, ya de por sí son cactus fresas. Sí, algo así, o sea, son fresas. O sea, si tú quieres así una planta que te dure, casi que la agarras ahí del pavimento, la que está saliendo entre las roquitas, esa es una planta a prueba de todo. Sí. Mayormente, ¿no? Pero sí. Las plantas de los viveros son plantas con cuidados especiales y requieren ya esa costumbre a vivir bien, ¿no? Básicamente claro. Es eso. Sí. Okay. Y aún así con esto, pues tampoco queremos decir que recomendamos sacar de su hábitat natural a los cactus o a las suculentas, ¿no? Sí. Ya existen comercios, negocios, por ejemplo, yo visito mucho un vivero ecológico, que de hecho así se llama, y que ellos mismos dicen, nosotros producimos nuestras plantas, entonces no estás como que yendo a la naturaleza a extraer de manera sí, ese es buen punto, no violenta, no vayan cactus, ¿no? a arrancar cactus. Ellos ya están felices ahí sí. Están bien, pero pues si nosotros ya estamos comprando una planta de un vivero ecológico, un vivero que a esto se dedica, entonces pues mejor adaptar a nuestra planta lo mejor posible a las circunstancias en donde estaba antes, ¿no? Muy buena esa. Entonces, ¿cuáles son las plantas que soportan mucho el sol?
Los cactus, cactus. podrían decirse, y las que forman parte de la familia de las crásulas, que vienen siendo todas las suculentas. Ok, muy bien. Ahora, vamos con otra. ¿Cómo recuperar una suculenta estirada? Las suculentas estiradas se refieren a etioladas. Yo no había escuchado esta palabra jamás, hasta en este campo de las plantas, ¿no? Pero son esas plantitas que pues uno las ve muy altotas y dice, ay, mira, está creciendo bien bonito, ¿no? Porque tiene una... buena. Sí, no, está creciendo de volada, ¿no? Porque es en las suculentas. Yo pensaba que era donde se da únicamente, pero también he visto que se da en otras plantas, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, ¿cómo identificarlo y cómo se puede recuperar una planta? Una suculenta es la pregunta, una suculenta, sí. Sí, específicamente habla de las suculentas la pregunta. La verdad no hay solución en cuanto a la etiolación. Si ya se estiró, así se va a quedar. Lo único que podemos hacer es irla cambiando poco a poco a un lugar más soleado, con más sol. ¿Solo iluminación? En este caso las suculentas ocupan sol directo. Okay. Esas sí son de sol directo, entonces ocupan más sol y aunque tenga mucha luz, a menos que sea una luz especializada como las Grow Light, que es la que conocemos como las luces de crecimiento, pero una simple luz de las que tenemos en nuestras habitaciones, así el foquito, no es suficiente para una planta, ¿no? O sea, sí estaría una planta específica. En este caso, una suculenta, hablando de las suculentas, ¿no? Sí. Entonces sí necesitan sol directo, pero aquí corre el riesgo de la pregunta anterior, o sea, si la ponemos agresivamente al sol de que, ay, me dijeron que se etioló, la tengo que poner al sol y la dejamos ahí 5 horas, la planta se va a quemar, porque no está acostumbrada al sol, no la teníamos en sol antes y se empezó a estirar. Entonces es ponerla primero unos días, una hora. Es como rehabilitar una planta, ¿no? Exactamente, o sea, hacerlo poco a poquito, hasta lograr que quizás en un mes o dos ya soporte pues 5 horas de sol. Ahora, el tallo va a seguir largo, no se va a compactar otra vez, pero la roseta, o en este caso la cabecita de tu suculenta, va a empezar a crecer más compactada. Y una opción que recomendamos, pero no es obligatorio, pues es hacer una decapitación, es decir, cortar una parte del tallo y tu cabecita que ya está compactada, pues plantarla, ¿verdad? Ese es un proceso que podemos hablar después, pero que sería en este caso la solución para que tu suculenta pues empiece a crecer compactada. Uh-huh. Y no solamente las suculentas se etiolan, como mencionas, también las plantas de interior se pueden llegar a etiolar, y esto se da uno cuenta porque las hojas empiezan a crecer muy separadas unas de otras y un tallo muy muy largo. Uh-huh. Eso es un signo de etiolación. Pero no es que está creciendo mucho. Así, de que dices, wow, órale, no, está larguísima, ¿no? Sí, y de hecho se ven, cuando las hojas están más cerquitas unas de otras, se ven más arbustosas las plantitas. Sí, se ven más bonitas. El follaje se ve bultoso. Es de gustos también, ¿verdad? Pero... Claro, sí, pero es por el bien de la planta, porque cuando tenemos un tallo demasiado largo, al final las hojas de la punta no alcanzan a nutrirse lo suficientemente bien y empiezan a salir chiquitas. Por eso tenemos por ahí un video en YouTube donde explicamos por qué mi planta está teniendo hojas chiquitas, y pues la sugerencia es pues ponla en un lugar con más luz. Todo está conectado. Todo está así muy unido. Uh-huh. Ok, muy bien. Etiolación. Vamos al siguiente punto. ¿Qué plantas coloridas o con flores sí pueden estar en sombra? Es una pregunta algo extraña. Okay. Bueno, entiendo un poco como la idea que quiere transmitir aquí el follower o la persona que nos dejó la pregunta. Hay plantas que sí podemos tener en nuestra casa, sin embargo, todas van a ocupar luz. No podemos tener alguna en sombra totalmente. Una de las más resistentes, pues, es la lengua de suegra o la sansevieria, que es una de las más conocidas. No me regañen por la pronunciación, porque sí me cuesta un poco trabajo, se me lengua la traba. Entonces, esa también, cada vez que yo la busco en Google o tengo que buscar algo así, siempre vuelvo a ver cómo se escribe porque nunca me sale. Sí, es un poco difícil, pero es la sansevieria, pero conocida como la lengua de suegra, que hay de muchos colores. Es una planta de tipo suculenta
que no necesita mucho riego y tampoco necesita mucha luz. Sin embargo, aún así requiere que haya iluminación, o sea, no puede estar en sombra totalmente. Ninguna planta puede sobrevivir en sombra totalmente. Entonces sí ocupa esa luz, pero puede ser mínima, ¿no? Son muy coloridas también, hay de muchos tamaños y especies. Y si estás buscando una de interior con flores, una de mis favoritas, pues son las violetas africanas, que también ocupan mucha luz para florecer, pero no ocupan sol. Entonces pueden estar en tu casa, en tu interior, cerquita ahí de una ventana, y van a sacar muchas florecitas lindas. Ok, entonces me imagino que es una persona que no le entra la luz ni del oeste, ni del norte, ni de ningún lado, ¿no? Entonces, si tiene sombra y por ahí medio le llega un poco de iluminación, ¿recomendarías las violetas africanas? ¿Y alguna otra que le podamos dejar a esta persona? Sí, la lengua de suegra. Pero dice con flores. O bueno, no sé. Dice, ¿qué plantas coloridas o con flores? Las sansevieras son muy, muy coloridas, o sea, sí llegan. También puede ser un potos, ¿no? Un teléfono, conocido aquí en México como teléfono. También puede ser uno de esos, aún así también ocupa iluminación. Pero si estamos hablando de una habitación o una casa en donde prácticamente no le llega el sol por ningún lado, sí recomendaría mejor este tipo de plantitas como la sansevieria, que ocupan un poquito sol, o también los helechos no ocupan, más bien no ocupan luz, no ocupan tanta luz como otras plantas, ¿no? Los helechos también son plantitas muy gentiles, muy nobles, que aguantan poca iluminación, pero repetimos, o sea, no se puede tener una planta en sombra total. Sí, ok. Muy bien. Y otro día platicaremos acerca de los grow light, ¿no? A lo mejor a alguien se le ocurre, estando en esta situación, de que no le gustan mucho las flores, las plantas, pero cómo poder todavía reproducir más, ya que reproducir al sol, ¿no? Básicamente. Otro día platicaremos sobre esto. Ahí déjenos sus comentarios en YouTube si quieren que hablemos o no de los grow lights, ¿no? Más adelante. Vamos a ver una más. Plantas de sol directo. Yo creo que la pregunta completa era, ¿qué plantas de sol directo existen? O algo así, ¿no? Pero esta es la pregunta. Bueno, a viceversa de lo que acabamos de mencionar en la pregunta anterior, pues muchas plantas sí pueden estar en sol directo, principalmente las que mencionábamos antes, que son los cactus, las suculentas. También tenemos flores, ¿no? Como los girasoles, los rosales, las bugambilias, todos estos que son como tipo árbol también pueden estar ahí. Tenemos pues todo lo que tenga que ver con huerto, ¿no? Las plantas que usamos o que tenemos de huerto, que sacan fruto, ¿no? Jitomates, fresas y demás, ocupan sol, mucho sol, ¿verdad? También para poder pues producir flores y producir frutos, ¿no? Pero bueno, ya eso depende de si tienes un lugar o un espacio en donde pueda darles sol directo. Está muy bien, son plantas muy, muy, muy gentiles como esas. Ok, bien. Y pues vamos a acabar con una. Dice, la uña de señorita, ¿es de sol o sombra? Es una suculenta que ocupa sol, pero no tanto sol como las demás. Esa es una pregunta interesante porque no queremos generalizar de que todas las suculentas ocupan sol. A veces uno va experimentando con sus propias plantas y uno mismo se da cuenta cuáles ocupan mucho sol y cuáles no. Entonces la uña de señorita es conocida como una suculenta difícil de matar, pero la verdad es que a todos se nos han muerto alguna vez una uña de señorita, que es una siempre viva o sempervivum, que son difíciles de matar, se llaman siempre vivas, ¿no? Entonces, lo que yo en mi experiencia he visto con esta plantita es que ocupa muy poquita agua y también poco sol, pero sí sol, o sea, sí ocupa unas 2 o 3 horas diarias de sol y muy poca agua para que esté muy bien esa planta. Y yo creo que entonces depende de cada quien cómo vayas entendiendo a tu propia planta. A lo mejor hay una uña de señorita que ya está acostumbrada a sus 2 horitas de sol y hay otra a lo mejor que tolera un poquito más, ¿no? O sea, no hay que ser, o no sé, yo pienso, no hay que ser como que tan estricto de que, pues ya,
ahorita, que te suene la tienes alarma o no sé, a lo mejor hay quien se organiza así, ¿no? Coméntenos si hay alguien que sí se organiza así y tiene sus alarmas para que esto no se te pase, ¿no? Pero es cosa de andarlas viendo y Sí, observando. acostumbrarte totalmente, depende mucho de tu clima, del ambiente en el que está. En realidad no podemos generalizar en cuanto a las horas, el riego. Uno solamente explica para qué sirve, cómo afecta a tu planta y entonces tú darte cuenta aproximadamente pues en dónde ubicarla. Entonces yo también tengo una conocida que tiene una uña de señorita llena de hijitos así ahí en su jardín y le pega el sol también como de 3 a 4 horas, pero porque por cómo se mueve el sol en su casa, pues solamente le pega un ratito, ¿no? Entonces, al final va a depender de dónde la ubiques y que tú te des cuenta que ahí pues está contenta tu planta. Uh-huh. Una señal de que está contenta es que da flores, ¿no? Da hijitos. Da hijitos, da flores, saca hojas nuevas. Claro, si es, obviamente, pues una planta en invierno, no, difícilmente va a andar haciendo eso, ¿no? Pero digamos que es una señal de que estás haciendo las cosas bien, de que vas por buen camino. Y si algo no sabes exactamente qué estás haciendo, pero no lo dejes de hacer porque está floreciendo, ¿no? Exacto. Ese es otro punto. La siguiente semana, ¿de qué vamos a estar hablando? Lanzamos una pregunta en Instagram hablando de plagas, ya me acordé, me estaba olvidando. Vamos a hablar de plagas. Entonces, si tienen preguntas también sobre esto, déjenosla ahí en Instagram. La verdad, a veces hay comentarios que nos llegan de todas las redes sociales, pero en donde estamos más pendientes es en Instagram. Entonces, chequen las historias porque ahí es donde vamos a estar mandando las preguntas de qué quieren que hablemos. Los lunes es cuando vamos a lanzar esta convocatoria, ¿no? Y gracias por escucharnos. Si escúchanos cuando vayas, no sé, si vas en el carro, vas en un trayecto, quieres aprender de tu planta, pues también se puede. Si estás trasplantando y te relaja mi voz, la de Yanji, si quizás te relaje más la de ella, no sé, ¿no? No creo. También nos da gusto, ¿no? Y la comunidad de YouTube también que nos ve, pues un saludo y nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast. Sí, te esperamos, nos vemos. Bye.